en el libro del profeta Isaías. Recordemos que Isaías es el profeta mesiánico. Fue el primer profeta en hablar acerca de la promesa que está en Génesis 3:15. Entonces es Isaías el que abre la parte de esa manifestación. Gloria al Señor. Y nos vamos al capítulo 6. Aleluya. En el capítulo 6 encontramos un subtítulo allí que dice visión y llamamiento de Isaías. Visión y llamamiento de Isaías. Toda persona que ha sido invitada para servir a Dios lo ha recibido, o sea, ha tenido un llamado. Y es verdad, toda persona, inclusive así no haya sido profeta, no haya sido predicador, no sea predicador o evangelista, pero tiene un llamado. Tenemos un llamado de Dios. Bueno, entonces, hablando aquí, vamos a leer el primer versículo y luego estaremos avanzando a través de esos textos hasta el verso 8, pero por el momento vamos a tomar solamente el versículo 1 que dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él, dice el verso 2, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Amén. Entonces dice aquí que Isaías dijo: ay de mí. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Pueden sentarse, mis hermanos. Allá hay algo importante. Y el título del tema que quiero presentar en este estudio o dentro de este espacio lo he titulado: algo o alguien debe morir. Amén. Pues aquí hay un llamado, pero también hay una visión. Aquí en estos versículos o en este capítulo conseguimos 3 cosas muy importantes: visión, unción y misión. Hay una misión que cumplir, hay algo que hacer, hay algo que obedecer, pero nunca se logra o se obtiene o se tiene la oportunidad de hacerla sin llenar otros requisitos o sin tomar precisamente o ser convencidos o convictos precisamente de todo lo que se ha dado o se otorga para que alguien pueda cumplir una misión. Entonces, en primer lugar tenemos la visión. Amén. Toda persona que, como dije, ha sido llamada por
parte del Señor o de parte del Señor, tiene o ha tenido que verificar, ser un testigo presencial, ocular, de lo que Dios quiere para el ser humano, de lo que Dios quiere para su pueblo mayormente. Aquí tenemos a un hombre que estaba prácticamente en un palacio. Tal vez a lo mejor vivía allí cerca del rey, pero no había tenido una visión, no había tenido un llamado. Tal vez era ya identificado como había sido elegido para ser el profeta del momento, de la ocasión, pero no había tenido este encuentro o no había visto al Señor. Tenemos que ver la importancia y la necesidad de poder ver al Señor. Y a veces nosotros nos detenemos para investigar. Aquí dice que vi yo al Señor el año que murió el rey Usías. Eso es algo muy importante. Sucedió exactamente el momento que el rey Usías muere. Entonces, cuando Isaías recibe aquella visión y tiene aquel llamado, y él empieza a ver un trono, dice, vi yo al Señor. Qué bueno es cuando alguien puede ver al Señor. Nos enseña la Escritura, por ejemplo, que muchos personajes le pusieron inclusive nombre a Dios por medio de una visión. Por ejemplo, mencionaríamos a la esclava que fue echada por Abraham en el desierto. Ella vio al Señor y le puso nombre. ¿Usted sabe cuál fue el nombre que le puso a aquella mujer? Agar se llamaba. Ella le puso ese nombre a Dios, o sea, al Señor. Dice, el viviente que me ve. Primer nombre dado por una mujer, en ese caso, a Dios. Y entonces dice, porque aquí alguien me ha visto. Aleluya. Entonces, cuando nos piden, por ejemplo, describir a Dios, cómo es Dios, hay principios maravillosos de los cuales podemos aprender. Por ejemplo, si hoy yo le preguntase a usted, ¿conoces a Dios? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Conoces a Dios? ¿Cuántos conocen a Dios? Oye, eso es interesante, mi hermano. Y no porque le hayamos visto hablando naturalmente, personalmente. Pero el Antiguo Testamento nos invita y nos aconseja, donde escribió alguien diciendo, en aquel tiempo no preguntarán, ¿conoces tú a Dios? Dice, porque todos me conocerán. Todos me conocerán. Nosotros hemos leído cuidadosamente el texto de Juan 1:14 que dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos. Amén. Entonces, desde allí usted empezó a ver al Señor. De ver que esa palabra, ese verbo se hizo carne y que habitó entre nosotros. Hay muchos que todavía no pueden creer, pero nosotros hemos creído. Gloria al Señor. Hemos creído y sabemos que es poderoso, dijo Pablo, para guardar nuestro depósito. Aleluya. Entonces volvemos a Isaías. Lo que faltaba en Isaías era precisamente, primero ya dijimos, la visión. Sin visión no hay unción.
y sin unción no hay misión. Isaías había sido llamado, como ya dije, o tuvo ese llamado para cumplir una misión muy importante. La dependencia humana a veces nos impide nosotros o a nosotros ver al Señor. Cuando dependemos de alguien o de algo humano. Pero cuando empezamos a depender de Dios, entonces es que Dios puede obrar a través de nosotros. Y cuando empezamos a depender del Señor, o sea que identificamos quién es el Señor, porque esa es la otra parte importante. Yo tengo que saber quién es el Señor. Recuerde que Saulo de Tarso, por ejemplo, no sabía quién era el Señor. Sin embargo, entendía, según como era, vamos a decir, conocedor de la ley, él era, según en su testimonio, fariseo de fariseos. Entonces conocía la ley profundamente, o sea, a profundidad. Sabía que solamente el Señor era el que podía hacer algo semejante a lo que él hizo en ese momento cuando le llama. Entonces, no conocía al Señor, pero sí entendió que quien le estaba, intersectando en el camino, no era alguien más que el Señor, porque él hace la pregunta: ¿quién eres, Señor? Eso después de estar en el piso, ¿verdad? Porque de allí es que viene la pregunta teológica, ¿no? Que para dónde iba Saulo cuando se cayó del caballo, ¿no? Ustedes saben para dónde iba, ¿verdad? ¿Para dónde? ¿Ah? Cuando se cayó el caballo, iba para el piso. Sí, Señor. Tenía que entender que era humano. Y él allí estaba dependiendo de lo humano. Porque había ido a los sumos sacerdotes y había pedido cartas para ir a Damasco a fin de poner preso a todo el que consiguiera de ese camino, hablando del camino del Señor. Pero allí tuvo un encuentro con el Señor. Aleluya. La luz fue tan fuerte, prácticamente allí tuvo una visión, igual que Isaías, y allí él entendió que era el Señor. Aleluya. Y aunque no pudo verlo, pero pudo oírle. Qué bueno, gloria al Señor. Muchos en realidad no, vamos a decir, personalmente, pues no le podemos ver porque Él es espíritu. Amén. Sabemos que el Señor es el espíritu, pero Él está o llega o se manifiesta en diferentes lugares, y donde está el espíritu del Señor, allí ocurre algo. Aleluya. Allí ocurre algo, porque allí hay libertad. En primer lugar, ¿libertad de qué? De muchas cosas. Libertad de la ignorancia, libertad de la esclavitud, libertad, sí, del pecado, libertad de, inclusive, de una vida que era totalmente dañada. Vamos a ver primeramente, aquí ya dijimos que cuando atendemos a la visión y al llamado, ya dejamos de depender de algo humano y empezamos a depender de Dios. Empezamos a depender del Señor. Aquí Isaías dice que vio al Señor sentado sobre un trono. Isaías desde allí está conociendo y dando a entender de que hay solo un trono
y uno sentado en ese trono. Desde allí él está hablando de la unicidad que muchos, lamentablemente, de las 43,000 denominaciones que actualmente hay, muy pocas conocen la unicidad de Dios. Para el año 2015 habían, más o menos, la estadística, habían unas 33,000. Se le dice religiones, ¿ve? Religiones o denominaciones. Y solo 9 aparentemente estaban calificadas como ortodoxas. Las demás era el cumplimiento de Isaías, cuando alguien dice o escribe, pues Isaías mismo dice que en aquel tiempo echarán mano de un hombre 7 mujeres, diciendo: décanos llevar su nombre solamente. Nosotras nos vestiremos de nuestra ropa, de nuestro trabajo, viviremos de nuestro trabajo, pero solamente déjanos llevar su nombre. Bueno, en aquella escritura o en aquella palabra podemos aprender que lamentablemente el término allí, mujeres, está enfocándose a iglesias, a denominaciones. Y es por ello que no todas en realidad quieren obedecer enfáticamente a este llamado, a esta visión, porque dependen humanamente de algo, lo que el Señor también a través de Isaías estuvo diciendo, hermano. Seguimos leyendo, por ejemplo, todos los capítulos de Isaías y aprendemos allí donde el Señor tuvo una queja diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. El corazón del ser humano, lamentablemente, todo el tiempo ha querido estar o andar lejos de la presencia del Señor. Es por eso que usted, hermano, cada uno de los que estamos en esta noche, que hemos tenido un llamado, tenemos que valorar ese llamado. Tenemos que ser muy agradecidos, pero altamente agradecidos, porque el Señor nos tuvo por dignos, no siendo absolutamente nosotros nada de valor, pero ante su presencia, ante sus ojos, sí. Entonces éramos prácticamente, aquí como dijo Isaías, él dice: ay de mí. Un ay sin H. Ay de lamento. Ay de mí, porque siendo hombre inmundo de labios, hay algo que tiene que, hermanos, morir. Ya dije que el tema es algo o alguien tiene que morir. Aquí primero tenemos, murió Uzías. Luego en Isaías, en los otros versículos, pues, dice que ay de mí que soy muerto. O sea, se consideró muerto, porque, oye, siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Señor. Porque ya Isaías había leído en la Torá, a lo mejor, que no me verá hombre y vivirá. Eso fue lo que él pensó inmediatamente. No, ya soy muerto. Ya me morí, porque, oye, he visto al Señor, siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Señor. Ya estoy muerto.
No. Lo que el Señor quiso hacer morir en Isaías en ese momento fue la inmundicia y su dependencia humana. Porque dice, y viviendo en medio o entre la inmundicia, entre las personas inmundas, él se considera, oye, que prácticamente no era digno. Pero luego dice que vio un ángel, uno de los componentes que estaba visualizando Isaías fue serafines, ¿verdad? Serafines, porque como les dije, creo que fue el año pasado, mencioné que el grupo pues de los ángeles se compone en cuatro grupos que son prácticamente el componente de la corte celestial: ángel, arcángel, serafín y querubín. Querubín es el que está más cerca al trono. Por eso Isaías ve allí, dice que vio los ángeles allí, los querubines y serafines prácticamente. Los serafines y los querubines, pues los que están, ya dije, cerca del trono, los que alaban día y noche al Señor diciendo: santo, santo, santo. Aleluya. Eso no falta en ningún momento. Se dice día y noche porque para que entendamos literalmente, pero allí no hay noche. Amén. Allí no hay noche. Allí todo es de día, todo es luz. Y la luz que está allí es la luz que da el Señor, que la imparte. Gloria al Señor. Entonces, aquí tenemos algo muy importante, que uno de los serafines dice, voló y fue hasta el altar con unas tenazas y tomó un carbón, o sea, una brasa, un carbón encendido, y lo trajo, y dice el texto o la palabra que tocó sus labios, su boca, la puso en su boca. Allí empieza a enfatizar la palabra o Isaías que hay una unción que debemos nosotros recibir, y en primer lugar es de nuestros labios, para purificar nuestros labios. Nuestra lengua, como humanamente no podemos frenar nuestra lengua, entonces espiritualmente sí tenemos esa potestad, pero de parte del Señor, dada. Ese carbón encendido representa o dice acerca del fuego purificador. Dice que fue tomado del altar. Isaías está mirando todo aquello, porque no solamente ve al Señor, sino que entonces ve que hay una necesidad tremenda en su vida, en su cuerpo, y empezó por sus labios. Porque a lo mejor, pues, sí, lo que se hablaba entre gente inmunda son frases o palabras que no están ni en el diccionario supuestamente. ¿Ve? Entonces, la palabra del ángel o el querubín que le tocó, dice, voló hacia mí uno de los serafines, fue un serafín, teniendo en su mano una tenaza o un carbón encendido, que tomó del altar con una tenaza, y él tocó con ellos los labios. Y entonces él le dice: he aquí que esto tocó tus labios, y es
quitada tu culpa, limpio tu pecado y quitada tu culpa. Ahí hay un proceso maravilloso, hermanos. Y es que ya hay una purificación, hay una unción, porque ese fuego simboliza la purificación del Espíritu Santo cuando viene como fuego purificador. Lo que sucede es que a veces no hemos entendido la importancia de recibir la unción del Espíritu Santo. A veces no le damos el valor. No sabemos para qué. Nos gusta mucho, sí, cuando nos mencionan, nos hablan de Pentecostés, porque creemos que hablar de Pentecostés es hablar del Espíritu Santo. Es algo maravilloso, sí, cómo no. Pero es que el Espíritu Santo vino para confirmar lo que el Señor le había dicho a sus discípulos, que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder de lo alto. Ya ellos habían tenido el llamado, ellos habían tenido la visión, habían visto al Señor, pero necesitaban la unción. La unción. Porque Él les dice allá en Hechos 1:8, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y entonces sí pueden salir para que me sean testigos. Aquí Isaías, para tener para escribir o hablar de toda esta profecía, todos esos 66 capítulos, él tuvo que tener este encuentro, tener esa visión y darle prioridad o importancia al llamado para luego entonces cumplir la misión. Aleluya. ¿Qué debe morir entonces? Las palabras, la lengua. Bueno, como dice el proverbista Salomón, dice que hay 6 cosas que aborrece Jehová, ¿verdad? Y aún 7 abominan su alma. Y entre ellas, yo sé que alguien de ustedes sabe cuáles son esas 6 cosas, pero allí habla de la lengua, ¿verdad? Eso lo aborrece el Señor. ¿La lengua qué? Eso lo aborrece el Señor. Eso no debe estar en nosotros. Eso tiene que ser quemado. Tiene que ser, vamos a decir, purificado. La lengüita. Tiene que morir algo allí en nosotros. En Isaías, allí está representado alguien que quiere servir al Señor. Alguien que ama en verdad y valora el privilegio tan maravilloso. Cuando nosotros nos acercamos al altar, por ejemplo, de la oración, cuando nos acercamos a la casa del Señor, sabemos lo maravilloso que es. Por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 5 verso 1 dice algo muy interesante. Cuando fueres a la casa de Dios, por ejemplo, dice: acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Note bien, entre los que vienen a ofrecer o venimos a ofrecer sacrificio a Dios, puede ser que vengan necios. Puede ser, según pues lo que dice aquí Salomón, ¿no? Cuando fueres a la casa de Dios, acércate más para oír, porque hay una visión y hay un llamado. Una visión y un llamado. Y solamente podrá
atender ese llamado quien sigue prestando oído o atención a lo que ha visto y ha oído. Sí, Señor. La otra parte tan importante que debemos hacer morir es la vanagloria, la ilusión que es pasajera. Por ejemplo, la prueba que hubo o se suscitó allí en el huerto del Edén, que fue presentada a Eva, fue una prueba, vamos a decir, triple, que representaba la vanagloria de la vida, el deseo de la carne y el deseo de los ojos. Oye bien, vanagloria, deseo de la carne y deseo de los ojos. Puesto que dice la Escritura que vio que era bueno, ¿verdad? Y fácil. Fácil. Y que iba a ser como Dios. Oye bien, todas estas cosas acontecieron. Y de todas esas cosas se necesitaba, hermanos, ser limpios, ser purificados, ser libres y para de esa manera atender más y más o acercarnos pues más a la presencia del Señor, porque hay una misión, gloria al Señor. Ahora, hay algo importante que tenemos que, como responsabilidad, es cuidar de la gracia que nos ha sido dada. Y para ello tenemos que cuidar de nuestro llamado, cuidar de nuestra salvación, cuidar inclusive, porque cuidando de nuestra salvación, estamos cuidando también la salvación de otros. Pablo dijo, por ejemplo, ten cuidado de ti mismo. Si sus labios han sido purificados, su lengua ha recibido el freno, que humanamente no, como yo dije ya, no lo podemos aplicar, no lo tenemos, pero espiritualmente sí lo podemos recibir, gloria al Señor. Entonces, aquí nos encontramos con algo muy interesante que dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Amén. Doctrina, ¿qué es doctrina? Es enseñanza, es la enseñanza. Y si nosotros cuidamos cuidadosamente de lo que hemos oído, entendemos lo que escribiera David claramente en el Salmo 15. Porque él hace la pregunta, ¿quién habitará en tu monte santo? En el lugar de tu santidad. Hermanos, tenemos que entender que hemos sido llamados para que nos unamos a los serafines y que cada día, cada mañana, cada momento podamos santificar el nombre del Señor. Recuerde que es uno de las expresiones del Padre nuestro. Santificado sea tu nombre. Nosotros somos responsables, hermanos, de santificar el nombre del Señor. Ay de mí si no entiendo lo que es santificar el nombre del Señor. Yo tengo esa responsabilidad. Yo fui enseñado de parte del mismo Señor Jesucristo. Él me dijo, cuando orara tenía que entender la responsabilidad de santificar ese nombre y de hacer la voluntad del Señor, así como se hace ahí en el cielo, se haga aquí en la tierra. ¿Y qué se hacía o qué se hace allá en el cielo según esta visión de Isaías? ¿Ah? Se santifica
al Señor. Gloria a Dios. Se santifica al Señor. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Que nos santifiquemos porque Él dijo, sé santo porque yo soy santo. A veces eso es imposible para nosotros, pero como ya dijo aquí Isaías, cuando ya ha muerto lo humano, lo que nos impedía acercarnos al Señor, cuando muere aquello, por eso es que el escritor también del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, él dice o aconseja, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Somos responsables de hacer morir muchas cosas. Tenemos que nosotros mismos levantarnos contra, dar lugar pues que el Espíritu tenga la prioridad y que gane esa batalla. Porque es una batalla continua, es una guerra continua. Día, y aquí sí se puede decir día y noche. La guerra, la batalla que ocurre entre el espíritu y la carne, porque la carne ya sabemos siempre está jalando hacia abajo, pero el espíritu está jalando hacia arriba. Y dice, y estos combaten día y noche, o sea, entre sí todo el tiempo. Pero qué bueno cuando hacemos morir lo humano, lo carnal, para que nuestro espíritu vivifique continuamente eso que Dios, o sea, el Señor nos ha dado. Entonces, pasemos a la otra parte, mis hermanos, y es que hay una visión, ya dijimos, que cumplir, hay un llamado que obedecer y hay una misión también para hacer. Joel capítulo 2 verso 12 dice este hombre, este profeta dice, por eso pues dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Ya, esto es prácticamente, esta profecía ya es para el Nuevo Testamento también. Porque Joel también profetizó exactamente del derramamiento del Espíritu Santo en el mismo capítulo 2. Entonces, él estuvo diciendo, rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido. Porque costumbre, pues, que cuando algo sucedía, algo tremendo venía o se presentaba a la familia o al pueblo, lo primero que hacían era rasgar los vestidos. Únicamente había una prohibición y era el sacerdote. Para el sacerdote sí era prohibido rasgar los vestidos, o sea, el vestido sacerdotal. Solo se le permitió el día que el velo se rasgó allí en el templo. Y esto indica o enseña que hasta ahí llegaba esa orden sacerdotal. Hasta ahí estaba, porque habían varias órdenes sacerdotales. Enfáticamente, pues la mayor que surgió o que estuvo ministrando o llevando adelante, pues, el plan de supuestamente de Dios era el de Elí, la orden de Elí. Pero, hermanos, en Génesis empezamos o hemos visto que hay una orden importante, una ley o orden sacerdotal en Melquisedec, que aparentemente muchos escritores o teólogos eruditos tal vez han visto o han señalado que esta fue una teofanía de Dios. ¿Qué es teofanía? Pequeña manifestación de Dios. O sea, Dios manifestado en algo pequeño. Teofanía. En Melquisedec. Y de allí nace una ley
o una orden sacerdotal que luego la encontramos en Hebreos, donde habla del Señor Jesucristo, que dice que es sacerdote, dice gran sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Entonces, mi hermano, es importante examinar todo ello, pero todo eso se manifestó exactamente para que nosotros pudiéramos entender lo que es el llamado del Señor, y cada uno de los discípulos entendió, gloria al Señor, la unción que allí operó, rompió algo tremendo, y fue la costumbre que Isaías tal vez tenía, y era de estar ahí tranquilo. Estaba ahí, amparado, tal vez bajo la protección real. Pero ya dijimos que la palabra sigue en profecía, y el Señor trae la visión a quien ha llamado. Gloria al Señor. Él trae la visión a quien ha llamado. Vamos a ver el último versículo aquí de Isaías 6, el verso 8 dice: después oí la voz del Señor. Ay, directamente del Señor. Después oí la voz del Señor, y lo que él oyó, ¿qué decía? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Qué tuvo que hacer Isaías en ese momento? ¿Cuál fue la reacción de él? Venía en un proceso, había visto al Señor, había oído la importancia de santificarle, de honrarle, y había sido purificado. El fuego, el carbón había tocado su labio, había sido purificado, y ahora ya no le restaba más sino que decir: heme aquí, envíame a mí. Gloria a Dios. Entonces, todo esto lo hace o lo hizo allí el Señor para darnos a entender los pasos que necesitamos dar para cumplir la misión. Visión, unción para cumplir la misión. Aleluya. Cada uno de nosotros tenemos una misión, hermanos. Se nos ha sido encomendada. No solamente al evangelista, no solamente al predicador, no solamente al instructor, al maestro bíblico o de teología, sino que cada uno que hemos visto al Señor, porque ya todos ustedes me dijeron que han visto al Señor. Aleluya, y qué bueno. Les felicito por ello, porque si no le hubiesen visto, hermanos, no le hubiesen seguido, no le hubiesen obedecido. Pero qué bueno que le han obedecido y están aquí y desean cumplir una misión. Esto pasó con los discípulos. Gloria al Señor. Hechos 2 encontramos algo muy importante, pero también en Marcos 16:15 el Señor dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. Como ya dijimos, en Hechos 2 se cumplió la promesa del Señor para que ellos recibieran la unción. Amén. Y entonces fuesen o saliesen a cumplir la misión. Aunque ellos se hicieron un poquito los que, arreglaban las cosas, tal vez, según Hechos 3, dice que claro, ellos estaban allí reunidos, unidos, y se reunían en las casas y en el templo, pero hermanos, al Señor todavía no había sido santificado en otras personas, y él tuvo que, ellos habían querido pues tener todas las cosas en común, como dice la Escritura, pero se necesitó que el Señor apretara un poquito la tuerca y le dijera:
porque hay una misión. Ya habían sido ungidos, ya habían visto, porque ante el concilio dijeron: no podemos dejar lo que hemos visto y oído. Aleluya. Pero necesitaban cumplir la misión. Aleluya. Entonces se necesitó que viniera la persecución. La persecución. Porque estaban todos muy contentos allí. Oye, recibimos el Espíritu Santo. Todos los días oramos y hablamos en lenguas. Y qué bonito. Oye, mira la hermanita María, que estaba allí. Qué bueno. Las mujeres que sirvieron al Señor y las mujeres de los apóstoles o los discípulos que eran casados, allí estaban todas sirviendo al Señor. Y qué bonito, a lo mejor eran las primeras que hablaban en lenguas diariamente, ¿no? Porque la unción era maravillosa, era especial, pero faltaba cumplir la misión. Llegó, fueron esparcidos, y entonces uno de los diáconos llegó a Samaria, ¿verdad? ¿Ustedes saben quién fue, verdad? Uno de los diáconos, de los 7 diáconos que habían sido elegidos. Note bien, los mismos 7 diáconos necesitaban 3 requisitos importantes: buen testimonio de los de afuera y los de dentro. En otras palabras, purificación de los labios, ¿no? Llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Habían 3 cosas muy importantes en ellos: de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, para ser solo diáconos, inclusive para ser los mesoneros, porque para eso fue más que todo que los nombraron, para ser mesoneros, para atender al resto del pueblo que se reunía allí, para darles la comida, servirles la comida. Porque los libertos y los helenistas se molestaron porque las viudas estaban siendo desatendidas. Pero, hermanos, todo eso fue necesario para que entendieran la misión. Y allí salió. Y el primero que salió a cumplir la misión fue este diácono llamado Felipe. Fue a Samaria y allí empezó a evangelizar. Y allí fue exactamente donde fue llamado para evangelizar al eunuco que venía por el desierto, que regresaba de una fiesta en Jerusalén. Pero allí él cumple la misión. Note bien, el primero de los diáconos, de los 12 discípulos, todavía ninguno habían sentido o habían visto la necesidad, porque ellos dijeron: no vamos a quedarnos aquí en Jerusalén, vamos a quedar aquí. Pero Dios quiere que se lleve adelante y se obedezca a cumplir la misión. Por eso, hermanos, nosotros somos invitados, no quedarnos quietos, no quedarnos de brazos cruzados, no quedarnos solamente de la casa a la iglesia, la iglesia a la casa, la casa a la iglesia, la iglesia a la casa y nada más. No, tenemos una misión que cumplir. Gloria al Señor, aleluya. En nuestra casa tenemos una misión. Amén. En nuestra casa tenemos una misión muy importante, y es salvar a los que nos oyen. Póngase en pie, hermano. Esa misión es muy interesante. Y entonces ya sabemos que cuando tanto Isaías regresó a su casa totalmente diferente, y estoy seguro que cuando Saulo de Tarso regresó a su casa, también regresó totalmente diferente. Necesitamos nosotros tener ese encuentro con el Señor y valorarlo para cumplir la misión para la cual hemos sido llamados. Todos, individualmente.
La salvación es individual, pero también el llamado a la misión, a cumplir la misión. Id y haced discípulos a todas las naciones. Id y predicad el evangelio a toda criatura. No importa, a toda criatura, sin excepción. Démosle gracias al Señor por esa visión, por esa unción, para poder cumplir la misión. Tenemos una misión que cumplir. Todavía mientras vivamos, nosotros tenemos que cumplir esa misión. Soberano Dios y Salvador Jesucristo, gracias te damos en esta hora, maravilloso Salvador y Dios. Aleluya. Cada día queremos y anhelamos entender que nada hay imposible. Aleluya. Que aunque el tiempo se torne contrario, aunque las cosas a veces sean difíciles, hay una misión que tenemos que cumplir, porque hemos visto tu gloria. Gloria como el unigénito del Padre. La hemos visto, la hemos sentido, la hemos experimentado en nuestras vidas, en nuestros labios, en nuestra lengua y en nuestro corazón, porque han sido purificados y han sido llenos de tu presencia, de tu poder, para cumplir una misión. Gracias te damos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Glorifícate, Jesús, cada día.